Hola gente, en este país ha pasado esta semana de todo. El gobierno haciendo acuerdos por debajo de la mesa con grupos armados, un troglodita pidiendo que se bombardee a comunidades que votaron por el pacto histórico, Cepeda llamándolo a desobediencia civil, la BID dándole un dinero para el empalme al gobierno entrante, los nuevos nombramientos de los nunca por parte del gobierno de Abelardo. Bienvenidos a País en Chanclas, el espacio donde nos quitamos los zapatos del protocolo para hablar de Colombia como se habla en la sala de la casa, en la tienda del barrio o en una madrugada entre amigos. Camilo, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué más, viejo Andrés? ¿Cómo vamos, mi hermano? Buenas tardes, David, también buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo van? ¿Listos para hoy, para todo el tema de hoy? Hubo salseíto toda la semana, ¿no? Pero toda la semana, es decir, hubo una semana bien extraña. Bueno, primero saludo, más bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que nos escuchen, ¿no? Sí, una semana bien convulsionada. Y eso que estamos tratando, bueno, en lo particular estoy tratando de alejar un poquito, de silenciar un poco todo el ruido que hemos tenido después de la campaña y la elección de hablar de la estrella. Pero esto definitivamente no para y la cosa. Yo creo que podemos arrancar con el tema tortuoso, David, que vos lo ibas a presentar, el de los congelados, el escándalo de los congelados, que se llama, porque aquí les encanta ponerle nombre sabroso a todo. Bueno, tiene que ver con las declaraciones que da el comisionado, ¿no? Exactamente. Listo. Entonces, esto arranca de forma muy curiosa el 7 de agosto del 2022. Con la posesión de Petro, hay un cese, hay un comunicado del Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas y hablan de un cese unilateral por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces, curiosamente, todo esto arranca el día de la posesión de Petro. El 7 de agosto de 2022, el Clan del Golfo envía un comunicado de un cese unilateral de hostilidades, pues tratando de abrir un canal de diálogo con el gobierno nacional. Después, el 12 de agosto, Petro cambia la cúpula de las Fuerzas Armadas y termina saliendo un montón de generales, creo que son 35. 35 creo que son. Ok. Y es lo que llaman el remesón. Después viene la dichosa reunión. Esa reunión pasa el 2 de septiembre de 2022 y se da entre Danilo Rueda, dos abogados y otros dos, digamos, personas que están auxiliando toda la conversación con alias Jaramillo, que se llama Luis Armando Pérez. De ello se filtra el audio y aquí Noticias Caracol revela, pues presenta los audios donde en la negociación por parte del gobierno con Danilo Rueda, se plantea un escenario de límites territoriales para que puedan actuar una parte del Clan del Golfo y la otra parte el gobierno. A ello, Jerónimo pide retirar grupos operativos y de infiltramiento en áreas donde actúa el Clan del Golfo. Rueda termina diciendo, ok, además de eso, hay un cese de bombardeos y una limpieza en la inteligencia de la policía, hablando de la depuración. Rueda también habla de operación para adelantar un proceso que genere credibilidad. Es un proceso de diálogo entre grupos al margen de la ley y el gobierno, pues que debe comenzar a generar credibilidad para ellos y para el gobierno. Por último, Jerónimo termina pidiendo levantar las órdenes de captura y de extradición como una medida de confianza. Esto es no la opinión que da Caracol Televisión, sino lo que muestran los audios. Ya Caracol Televisión y el resto, la FM, Caracol Radio, la W y un montón de operadores digitales, pues tienen ahí una opinión que ya veremos a ver cómo se desenvuelve. Entonces, a ver si los escucho. Pues a ver, yo como defensor de este gobierno, lastimosamente no podría dar una opinión más formada. O sea, lo que yo entiendo es que recién comenzando este gobierno se hacen ese tipo de tema de congelados. Pero lo que me parece también es que hay que hacer un análisis que el próximo año, o sea, en el 2023, hay un cese al fuego con el Clan del Golfo. Y estuve haciendo la investigación y bueno, empiezan a haber bombardeos, empiezan a haber capturados, extraditados. Entonces, obviamente lo que dice David, las noticias tradicionales pues quieren formar una narrativa que habrá que esperar la investigación. Ya creo que la Procuraduría y la Contraloría ya hicieron un ejercicio de convocar a esta gente para que haga declaraciones. Y el presidente Petro pues ya también hizo un enunciado en X diciendo que él nunca ha hecho ese tipo de acuerdos con el Clan del Golfo por debajo de la mesa.
pero pues habría que esperar las investigaciones. Yo no me atrevo a dar una respuesta todavía. Lo que sí me parece curioso es que al Clan del Golfo sí se les siguieron haciendo efectivas las desarticulaciones, las extradiciones, las capturas y las bajas que se han venido dando. Entonces no es tan así, pues tan abiertamente, pero obviamente esto va a generar noticia. Yo sí les digo, y voy a arrancar con Camilo antes de arrancar con el gobierno, porque uno no se puede vender como defensor de un gobierno, hermano. Por más que uno le guste, la función de nosotros como ciudadanos tiene que ser contralores del poder, güey. No estarle aplaudiendo las gracias a todo el mundo. Y el gobierno de Petro, más allá de todo y más allá que vos puedas estar de acuerdo con algunas cosas, yo también estoy de acuerdo con algunas cosas que ha hecho. Señores, aquí hay acuerdos por debajo de la mesa con grupos armados ilegales y eso es gravísimo. Eso es tremendamente grave. Eso nunca es como, yo no sé si ustedes recuerdan cuando un paramilitar fue a visitar la casa de Nariño y lo metieron por el estacionamiento, ¿me acuerdan? Por la puerta de atrás. Hombre, eso está más o menos por la misma altura, o sea, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza y yo creo que sí, en parte sí, esa parte sí estoy de acuerdo con Camilo, hay que esperar las investigaciones, obviamente sí, Petro salió a decir que no sabía, pues, ¿qué más va a decir, güey? ¿Qué más va a decir? O sea, yo tampoco me esperaba algo diferente, más allá que dijera que no tiene nada que ver con eso y después hiciera un poema muy mal redactado en los siguientes párrafos del tweet. Pero a mí esta situación me parece tremendamente grave, me parece que hay que investigarla. Iván Velázquez y Danilo Rueda ya han salido a dar algunas declaraciones, sí, diciendo que sí, ¿no? Que eso era nada más un proceso exploratorio, pero que no hubo ningún acuerdo de fondo, que tal. Pero yo creo que aquí la justicia sí tiene que poner ojo avisor qué fue lo que pasó. Además, a mí me parece gravísimo que se haya puesto como condicionante, que un grupo armado haya puesto como condicionante el hecho de retirar miembros de la fuerza pública y gente de inteligencia. Porque yo podría entender que el gobierno sacara a ciertos miembros de la fuerza pública en virtud a cierto miedo de un eventual golpe, que era algo que se temía a principios del gobierno, ¿no? Por parte del ejército, porque es un ejército totalmente adoctrinado. Yo hasta ahí lo podría entender, e incluso es triste porque la formación de un general es tiempo y dinero invertido en una persona y es alguien que realmente es valioso para las Fuerzas Armadas, pero hasta ahí lo entiendo. Pero si esto fue condicionado por un grupo armado, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, esto es ridículo y esto no se puede dejar pasar por alto. Bueno, pues a ver, en primera instancia, para mí, lo que me está mostrando ahí es un acuerdo. Perdón, lo que es un acercamiento, no un acuerdo puntual. Ahora bien, en Infobae publicaron las respuestas digamos, puntuales del Ministerio de Defensa, creo que fue, sobre ello. Y terminaron diciendo, miren, esperen un segundito porque es que los tiempos no dan. Es decir, yo sí creo que la cúpula de las Fuerzas Armadas se cambió sencillamente porque no había la confianza con los generales que salieron y necesitaban colocar a las personas que en últimas fueran de confianza del gobierno. Cosa que es absolutamente normal, no solamente en el gobierno de Petro, sino en todos los gobiernos. O sea, lo mismo hizo Samper, lo mismo hizo Andrés Pastrana, lo mismo hizo Álvaro Uribe, lo mismo hizo Santos, etc. O sea, colocar dentro de la cúpula de las Fuerzas Armadas personas que llegaran a serle leales al gobierno. Porque tener, no sé, a un Pinochet cuando el presidente es Allende es peligroso. Eso es lo que yo veo. Porque además, el chistecito pasa el 12 de agosto. Es decir, el remesón de las Fuerzas Armadas pasa el 12 de agosto. La reunión pasa el 2 de septiembre. O sea, los tiempos no dan para decir que es que eso se dio por la negociación con el Clan del Golfo. O mejor dicho, por los acercamientos con el Clan del Golfo. Claro, yo entiendo que Danilo Rueda está tratando de buscar confianza entre un grupo que tiene toda la desconfianza para negociar con el gobierno. Sin embargo, esto vuelve a jugar. Tiene que investigarlo la justicia y la justicia colombiana tiene que desglosar todo lo que pasó en ese tiempo, ver qué sí se puede decir que fue un acercamiento y qué fue lo que fue un acuerdo por debajo de la mesa. Pero yo hasta el momento no veo algo que me dictamine como tal que esto fue un acuerdo ilegal. Yo lo único que voy a decir para terminar es que obviamente no voy a justificar este tipo de actos, pero yo creo que esto no es sorpresa, digamos, en los gobiernos anteriores. Y ha sido hasta peor, porque los acuerdos que han hecho los militares con los paramilitares ha sido desastroso en los gobiernos pasados. Entonces aquí tampoco me venga a salir, pues obviamente la prensa tradicional a venderme esto como si fuera algo nuevo, que no lo es. Y como te digo, si las investigaciones dan que Petro es culpable, pues tendrá que presentarse ante la ley y dar explicaciones. Pero esta vaina de narrativas y lo que pasa es que... ¿En qué sentido? Interrumpa ahí, Camilo.
porque es que yo no puedo tener como argumento el hecho de gobiernos anteriores han cometido acuerdos por debajo de la mesa y entonces si otros lo han hecho, pues este también lo hizo y está bien. Y eso me parece un argumento terrible. O sea, el gobierno tendrá que poner la cara y decir sí o sí no, y dar las respectivas explicaciones, que yo creo que, por un lado, el ministro de Defensa terminó diciendo, no, qué pena, pero aquí los bombardeos no están prohibidos única y exclusivamente cuando hay menores de edad en riesgo. Habría que ver si en algún momento dejaron de bombardear por X y Y motivo que no fuera eso. Igual aclaro, ¿no? Dije al principio, es injustificable, no voy a justificar el gobierno, pero sí quiero dejar claro que la prensa tampoco puede vender esto como algo nuevo. Esto ha venido sucediendo año tras año, y lo del cambio de la cúpula militar me parece interesante analizarlo en un próximo programa o en el desarrollo de la noticia. Pasando a otro tema, podemos hablar del gabinete de los nunca. Entonces, aquí Abelardo ha dado... El gabinete de los nunca conformado por los de siempre. Pues ahí está el chiste. Él da dos cositas. Cuando en una entrevista le dicen Iván Cepeda, pues tampoco es de los de siempre. Y él dice, no, sí lo es, porque él lleva más de una década en el Congreso. Es decir, una década de actividad política da para que seas de los siempre. Y ya no estás dentro del grupo de los nunca. La otra es que él termina diciendo, no, es que el tema de los nunca y de los de siempre también tiene que ver no solamente con este gobierno, con el gobierno de Petro, sino que tiene que ver con gobiernos anteriores que han tenido un montón de tejimaneje que ha llevado a la debacle que tenemos hoy. ¿Ok? Listo. Ahora comenzamos a ver quiénes son los de nunca. Ok. Primero, Rodrigo Lara. Rodrigo no solo es uno de los de siempre, sino que es un delfín, güey. Tal cual. Nada más triste y lamentable que ser un delfín. Y él fue senador, presidente de la Cámara de Representantes también, sí. E incluso fue nombrado zar anticorrupción durante el gobierno de Uribe en 2006-2005, si no estoy mal. Y es curioso que alguien de Cambio Radical, el partido más corrupto que tiene este país, porque a ustedes les gustará poco el Centro Democrático, les gustará poco el Partido Liberal, todo lo que quieran, pero lo cierto es que Cambio Radical no tiene parangón en cuanto a corrupción. De hecho, los escándalos de parapolítica fueron del partido que más gente se le cayó, ¿no? Sí. Y ahí está. Y ojo, y él era la segunda cabeza de Cambio Radical, importante. Él fue la segunda cara grande de Cambio Radical después de Germán Vargas Lleras. Ojo que ahí también estuvo metido... Ministro del Interior, ¿no? Sí, señor. Aquí hay una declaración de Rodrigo Lara que me parece importante, y es que él dice, vamos a respetar el Estado de Derecho. Y resulta que Colombia no es un Estado de Derecho. Colombia es un Estado social de derecho. Y esto tiene no solamente una diferencia semántica. Andrés me corregirá en esto, cualquier cosa, pero es que el Estado de Derecho vela porque se cumpla la ley y que el gobierno tenga límites. Pero el Estado social de derecho implica, o mejor dicho, le impone al Estado la obligación de garantizar educación, salud, vivienda digna y trabajo decente. Entonces, yo no sé si es que está ignorando la mitad de la Constitución o nos está mostrando que lo que va a pasar. Es que el enfoque del Estado Social de Derecho termina siendo dar un enfoque social, no solo legalista. Y ahí entran varios factores, y sí, tenés razón. Y en todos los discursos él no habla de Estado Social de Derecho, él habla de Estado de Derecho. Pero no me quiero desviar tampoco porque también les tengo otro nombre, Enrique Gómez, futuro ministro de Hacienda, nieto del político favorito de David Yamel, Laureano Gómez, otro delfín. Bueno, Laureano Gómez, además, Laureano Gómez, su hijo Álvaro Gómez y su sobrino, en este caso, ¿cómo se llama? Miguel Gómez Martínez. Miguel Gómez. Miguel Gómez. Miguel Gómez Martínez. Pues otro delfín, otro hijo de congresista. Él fue, él fue presidente de Bancoldex y vicecontralor general de la República. También fue representante de la Cámara por Bogotá, presidente ejecutivo de Azocol Flores, embajador de Colombia en Francia y decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. No, yo no tengo nada que decir a burlarme de los abelardistas que decían que estos iban a ser el político de los nunca y de los nadie y de no sé qué. Simplemente eso es una burla. Como burla, por ejemplo, que Iván Duque esté sonando como embajador en Estados Unidos. Eso me parece impresentable y asqueroso. Pero no sé ustedes qué opinan. No, yo creo que no es impresentable,
pero sí es absolutamente contradictorio con su promesa de campaña. Sí, realmente ese punto que da David está bien. O sea, a mí no me parece nada malo traer gente que pueda tener cierta experiencia, pero cuando tú enfocas todo el discurso en algo que no vas a cumplir, y que aquí no nos engañemos, todos sabíamos que esto iba a pasar. O sea, aquí nada más nos estamos echando las risas, pero sí preocupan personajes que están rondando. A ver, primero, Lucio, el señor Carlos Alonso Lucio, que todavía no lo han nombrado en nada, hace parte del equipo de Empalme, No pero ojo con él, que fue, dame un momento, que fue del M19, cosa que también les parecía despreciable a la gente que votó por Abelardo, y tienen a alguien del M19 trabajando de la mano con ellos. Y hay un personaje que está rondando y está sonando para algún cargo público que sí da bastante temor, se los digo la verdad. Lucio no puede ocupar un cargo público. ¿Él tiene inhabilidad? Claro, él fue condenado por corrupción. Ok. O sea, Y él tiene también proceso por estafa, ¿no? Ajá. Tiene un proceso por estafa. Tuvo un proceso. Y otro personaje que me da terror es la señora Vivian Morales. Porque esa señora es una fanática religiosa de miedo. ¿Ella está para el Ministerio de Educaciones? No, joder, madre. ¿En serio? Lo tenía por aquí, creo que sí. Creo que también sí escuché algo por ahí. Camilo, ¿puedes agregar? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Aquí el de... que creo que encajaría perfecto. No, eso va... No, mentiras. ¿Ustedes Morales creen puede que estar o en Cancillería? Es que a mí sí. Yo en algún lado escuché que podría ser ministra de Educación, que me parecería... ¿Ustedes creen que un Polo Polo o una María Fernanda Cabal va a ocupar un cargo de Bueno, María Fernanda está sonando, ella estaba sonando para el Ministerio de Defensa, pero todavía no ha confirmado nada. Sí, pero también hay otro sonando ahí, y es Jaime Andrés Beltrán, que es me huele más. Alcalde de Bucaramanga. Es que a mí con María Fernanda Cabal me pasa algo que, y creo que ella también se lo debe estar pensando. O sea, ella va a apoyar ese gobierno, pero yo creo que ella va a mantener distancia los primeros 6 meses. Porque de eso depende el paso que ella pueda dar para fundar un nuevo partido o no, para empezar a lanzarse. Creo que estratégicamente lo de María Fernanda sería lo mejor, mantenerse al margen. Sí, mantenerse al margen, igual apoyando, pero de lejitos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo ahora, no? En este momento, porque yo no la he escuchado mucho en estos momentos, ni se ha expresado en redes. Ha estado como muy debajo de la mesa. Okay. Pero los únicos nombramientos confirmados son Lara y Gómez Martínez. Esos son los únicos confirmados. Pueden llegar a sonar. Esto según Caracol Radio. Ministerio de Justicia, Iván Cancino. Ok. Bueno, él es un abogado penalista. Ok, pues es que... Sí, Iván Cancino a veces dice... Él dice cosas raras a veces, pero otras veces estoy de acuerdo con él, o sea, es una persona que... Pero pues que se va a rayar como abogado si llega a asumir un cargo de esos, o sea, pero bueno, allá él. Pues tampoco, mire que aquí hemos tenido abogados penalistas, ex fiscales, ex magistrados. Bueno, pues Montealegre es una vergüenza. Montealegre es una absoluta vergüenza como profesional. De lo peor. No, el ex fiscal Uribe. Guarani. Bueno, Ministerio de Defensa, Jaime Andrés Beltrán, ex alcalde de Bucaramanga. Ministerio de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Polo. Ella fue ministra durante el gobierno de Duque. Fue ministra durante el gobierno de Duque. Precisamente de Minas y Energía. De la misma cartera, exactamente. Ok. Ministerio de Vivienda, Elsa Noguera. La Menina, por favor, Camilo, buscate el cuadro de las Meninas de Velázquez y mírala y pones a la infanta Margarita, que ahí está la Menina, Elsa Noguera. Pero eso es un bullying terrible. Parece que es buenísimo, güey. Bueno, Ministerio de Ambiente. Mauricio. Ajá. Ambientalista, y es director del Partido Conservador Internacional. No, de Conservación Internacional. Perdón, Conservación Internacional. O Sandra Besudo, que Sandra Besudo también estuvo. Esa salió a decir que el fracking, bueno, en fin, Besudo. Fue la que salió. Fracking sostenible, sí. No solamente fracking sostenible, sino a pisar frailejones. Que esa señora es hija, ustedes se acuerdan del programa de ese tipo de Donald Trump que había aquí en Colombia, que el practicante, el yo no sé qué, uno que era de gente que iba a buscar un trabajo en una empresa, que era con el señor Besudo, el de Aviatur. Como el aprendiz, una cosa así. El aprendiz. Sí, ella es hija del presentador de eso, del señor François Besudo, creo que se llama. Bueno, el siguiente les va a dar un no sé qué. Ministro de Transporte. Enrique Peñalosa, dicen por ahí. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Que te va a poner un volardo en el Nevado del Ruiz. Camilo, ¿qué opinas?
No, y también Transmilenio en, ¿qué? ¿Santa Marta? Te va a poner un Transmilenio subiendo la Sierra ¿Transmilenio de Nevada. Pal? Es como los nules estar dirigiendo el país, hermano. Exactamente. ¿Quién Ministerio más? de Agricultura. Ajá. Y Ahí va. Dalgencio Dangond. Este es Ese- de la familia de Silvestre Dangond, ¿no? Y es un empresario, creo que, Ujú. creo que ese sí es de los nunca. Ese sí es uno de los nunca. Y ojo, y Juan Guillermo Zuluaga también es una opción, ¿no? Esa era la otra. Exgobernador del Meta y exministro de Agricultura durante el gobierno de Santos, ¿no? Ajá. Ok. Embajadora de Colombia en Washington, María Claudia Lacuti. María Claudia Lacutier. O Iván Duque, eso todavía no se sabe. Ah, está bueno. Ujú. Y DAPRE o Secretaría Jurídica de Presidencia, Germán Calderón España. Otro de los nunca. Entonces, bueno, este ha sido más bien como independiente, ha sido un Él ha abogado. sido cercano a Abelardo, Asesor asesor. jurídico. Sí, Sí. pero bueno, realmente pues basta ver cómo se termina de nombrar todo pero pues de momento pues era lo que a nadie le iba a sorprender, la verdad. Lo que a nadie le Pues, sorprendió. es decir, Entonces, yo no sé si hay algún abelardista que se sienta aquí sorprendido, pero yo estoy segurísimo que las personas que, digamos como mi caso, no votamos por Abelardo, pues esto no se nos hace nada extra. Pero es que los que decían, no, yo voto por él porque es es que es diferente, es que es un outsider. Es que, claro, es que Espérate, aquí hay algo que analizar y es los titulastres que han generado estas cosas. La W, la FM, Blue Radio. RCN Radio, Blue Radio, etc. Habla de un montón de tecnócratas. Que es que esto es un equipo muy capaz, esto es todo lo que quieras. Pero no quieren hablar del hecho de que no hacen parte de los... no, es que aquí se viene publicidad pagada, güey. No, pagada no, de gratis. No, ni eso siquiera se- pagada. Aquí se viene publicidad gratuita, pero a cascoporro por todos lados, porque tienen que resaltar cualquier cosa que haga esta gente porque no les interesa que se vuelva a montar un gobierno como el que está saliendo ahorita. Total. Pero muchachos, ¿qué opinan de las declaraciones de Andrés Felipe Rodríguez alias El Guri? El troglodita concejal de Medellín, que manteniendo la narrativa del voto fusil, narrativa que se cayó porque en zonas también de conflicto armado ganó Abelardo, estaba diciendo que va a que bombardear. Les voy a leer lo que el tipo dijo y ustedes me cuentan qué opinan. Yo sí espero que la justicia opere y doy un consejo al próximo presidente de este país y también a la misma vía le doy un consejo al alcalde de esta ciudad y al gobernador. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades en donde porcentajes superiores al 80% de votos fueron dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos del país. Cuéntenme, ¿qué Pues opinan? nada, pues, viejo, que me voy a preparar aquí en Jumbo y me voy a preparar en el Valle del Cauca y en Cali porque acá ganó Cepeda, entonces nos va a tocar prepararnos para bombardeos de este tipo de impresentable que sale diciendo que viva el paramilitarismo, que sale combates, que sale con una imposición autoritaria y que la gente, lo peor es que la gente le aplaude. Y este tipo de representantes políticos, lo que vamos a tener en futuro es que se posicionen a una cámara, a un senado y la gente lo va a votar, que eso es lo peor que puede pasar aquí en este país, pero ya tenemos la costumbre como un Polo Polo, como un JP, que es una cosa más extraña aún porque empezó criticando a Uribe y ya después lo ama. Pero no, es que te puedo decir referente a Guri, nada, que es un impresentable y que ojalá, creo que ya hay unas denuncias por parte de las declaraciones de él. Sí, señor, antes de pasar con David, sí, Alex Flores denunció al Guri y la fiscalía va a investigar, aunque hay poco que investigar, las declaraciones son las que son, es un lenguaje de odio altamente estigmatizante. Pero ¿qué se puede esperar de un macaco, de un chango, de un troglodita que anda con un bate que se llama, con las letras de diálogo escritas? O sea, ese es el nivel. El bate se llama diálogo, ¿no? Sí, el bate se llama diálogo. Como el de Negan en como diría Petro, puede The Walking Dead, que se llamaba Lucy. ¿Qué puede pasar en ese proceso? O sea, ¿qué puede ocurrir ahí? Hay que ver qué imputación le dan y ver a ver cuánto es. Quién sabe qué imputaciones le ocurre a la fiscalía. Ahí sí no lo tengo muy claro en el momento. Bueno, a mí esto sí me parece muy preocupante, porque esto es parte del discurso que ha incendiado los ánimos en el país. Hay que ver, uno, que es una estigmatización a la población. Uno no puede estigmatizar a una población siempre porque no votó por su candidato. Yo no puedo decir que los que no votaron por Abelardo de las Espriella entonces son delincuentes o que hacen parte de algún grupo al margen de la ley. La otra es el trato a la oposición. O sea, ¿cómo está pensando que debe tratarse la oposición? Y eso va, o sea, ¿desde cuándo acá
proponer bombardear una población civil, o sea, son en contra de todos los derechos humanos. Y esto puede estar de mano con otras cosas que Abelardo de la Espriella, como salir de la CIDH, salir de la ONU, y demás. O sea, ¿por qué quiero no tener justicia internacional? Y, a ver, este tipo de lenguaje, el problema de este lenguaje violento es que uno no sabe en qué momento, en vez de solamente ser un lenguaje de odio y de estigmatización, pasa a la agresión física. Hay que ver lo que pasó en distintas manifestaciones donde llegó el Guri con su bendito bate y donde en uno hasta se lo quitaron. Y la otra es lo que pasó en un show de Culotauro, donde él hace un chiste, un comentario que una abelardista comienza a interpretar pues de forma, digamos, peyorativa hacia él mismo o hacia su candidato. Tiene una camiseta de Colombia puesta y termina en una confrontación a puño limpio y y a botella limpia también por ahí derecho. Hasta botellazo. O sea, el lenguaje termina en un acto violento. Lo preocupante es la sociedad que le aplaude. No, y es que además... No, y que además el gobierno, o sea, que esto venga de ese sector que se quejaba del lenguaje incendiario de Petro, que a mí no me gusta Petro por muchas razones, pero nunca ha llegado al nivel que está llegando esta gente, ni un Abelardo en campaña, ni como fue Abelardo en campaña, ni lo que está haciendo este macaco del Guri. Entonces yo creo que esto se va a terminar yendo de madre. Esto va a terminar yendo de madre. Y que siembra tormentas y cosecha tempestades, ¿no? Pues, es que este cuento de que vamos a escalar, es decir, de que Abelardo de la Espriella desescaló el lenguaje en su discurso de victoria, eso no es cierto. Pues lo analizamos en el primer capítulo, además. Sí, eso es verdad, es verdad. Además que también tiene a una parte de su changuerío que le hace el trabajo sucio, ¿no? Como Medio Beso y los demás, que son encargados de hacer el trabajo sucio. Entonces, hay gente que va a seguir haciendo eso. A mí me parece lamentable. Realmente todo esto me parece supremamente triste, preocupante. Y bueno, y ojalá la fiscalía pues termine haciendo algo. Es decir, esto puede ser incendiar el país. Totalmente. Pero pues bueno, esa confrontación se va a tener que dar en algún momento. Esto es volver a la década de los 40, de los 50, donde si tú tenías puesto un saco rojo y llega alguien con un saco azul, terminaban sacándose al mínimo la lengua. Mínimo. No jodas. Camilo, ¿algo para cerrar? No, nada, para cerrar, pues lo mismo que dije, o sea, este tipo es un impresentable, lo único que genera es odio y un odio de clases también, que particularmente a mí lo que me preocupa es la gente que lo sigue, o sea, la gente que se cree este tipo de cosas y que no tiene ningún pudor en lo absoluto en poder decir que puedan bombardear como si esto fuera un juego y como si esto fuera cualquier cosa, que la verdad la gente no está ni siquiera pensando que esto pueda ocurrir en ciertos departamentos. Y lo que se puede venir es esto, con un gobierno de Abelardo de la Espriella, pero hasta ahí lo dejo. Y bueno, muchachos, otro tema que es preocupante es que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, dicho por el mismo Abelardo de la Espriella en unas declaraciones, es que va a ser una donación no reembolsable de $60 millones para el empalme. Esto es más o menos 200 mil millones de pesos. ¿Y qué es lo preocupante? Primero, que aquí nunca ha habido dineros en los gobiernos anteriores. En el empalme Duque-Petro nunca hubo ningún dinero, ningún recurso, porque eso no se necesita ningún recurso. Y esto está amparado bajo la ley 951, si mal no estoy, Andrés me dirá ahorita. Y esto lo que dice es que todo gobernante que sale del gobierno tiene que entregar los datos, la información, las fuentes de todo lo que hizo el gobierno pues, para hacer un empalme normal. Lo preocupante aquí, ¿qué es? Lo que está diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que este dinero va para el empalme, y lo preocupante cuál es, que no sabemos cómo va a llegar ese dinero, cómo se va a ejecutar ese dinero, a dónde va a llegar ese dinero, y que a falta de 2 meses pues ya están enviando un dinero que no sabemos qué va a pasar con él, y que pues obviamente deja muchas cosas sobre la mesa, muchas preguntas, y bueno, y dice Abelardo que eso es para contratar 400 técnicos que vayan a hacer el empalme, que van a viajar por todas las regiones, para hacer, digamos, la recopilación de toda esta información. Pero a mí me parece que esto va por otro lado, no sé qué opinan ustedes. Perdón. Y para terminar, lo que está diciendo Abelardo, que me parece preocupante, es generar un estado de emergencia económica, que esto lo que hace es, pues, pasarse por alto el Congreso, ya, porque obviamente el Congreso, y pues obviamente poder crear una reforma tributaria, poder crear impuestos como le dé la gana. Entonces, por decreto. Entonces, ahí les dejo a ustedes la información, no sé ustedes qué opinan de eso. De hecho, arrancando por eso, recuerden que yo les dije el programa pasado que esto tiene un tinte a que Abelardo, si Duque gobernó a punta de decretos,
Abelardo solo va a tener decretos en su gobierno. O bueno, lo que va a negociar obviamente con el Congreso. Pero bueno, en el caso, yo planteo una pregunta. ¿El BID regalando plata? ¿En serio? ¿Cuántos de nosotros creeríamos que el banco viene aquí hasta la casa y nos regala plata? Y la otra, pues es que eso demuestra el desconocimiento que tiene Abelardo sobre el funcionamiento del Estado. ¿Por qué? Pues porque no se necesitan 60 millones de dólares para hacer el empalme. Yo les digo algo, yo desconozco si un empalme necesita o no algo de recursos, me imagino que sí tiene que haber una inspección técnica y esa no debe ser gratuita, a pesar que muchos del sector, de un sector del gobierno han dicho que, del gobierno actual han dicho que no se necesita, pero lo desconozco lo que dice la ley que me está citando Camilo, que es la ley, dame un momento, 951 de 2005, 51. es ese deber de rendición de cuentas. Pero pues también yo creo que hay unos aspectos técnicos que habría que revisar, no sé yo. En todo caso, es el dinero que entra, pues entra a supervisión de los órganos de control, así que tampoco, pues lo único que hay es que estar vigilante a ver si esa plata la terminan choreando o no se la terminan choreando. Pero No, pero Andrés, yo estuve haciendo yo estuve Dale. haciendo las investigaciones y, por ejemplo, en el gobierno Petro Duque no se gastó un centavo para hacer un empalme. 3.000 voluntariados estuvieron haciendo este empalme. En el gobierno Santos Duque tampoco hubo recursos económicos porque esto no se necesita, recursos económicos. Entonces, pues claramente uno mira quién es el banco, sus mayores accionistas son de Estados Unidos y pues esta correlación que tiene Estados Unidos con Colombia a mí sí me parece preocupante, que es lo que ya sabíamos, que es lo que ya sabemos y estamos esperando es que suceda para que nos sigamos burlando de esta gente. No, y había que ver cómo le va a cobrar el favor. No, pues a punta de contrato. Yo estuve haciendo investigación también si este banco ha tenido correlación con corrupción y sí las ha tenido, por ejemplo en Brasil, en Ecuador, y lo que hacen ellos es simplemente acusar al contratista que está con este banco, porque lo que hace este banco es entregarle la plata al Estado, el Estado bajo contratistas a terceros, y pues obviamente es que es como venir robando la plata en Colombia. Entonces, pues es más de lo mismo. Bueno, muchachones, ¿y qué opinan del llamado a la desobediencia civil por parte de Iván Cepeda? Les cuento hoy rapidito, Iván Cepeda llama a la desobediencia civil si Abelardo no desiste de su ciudadanía estadounidense. Y pues todo el mundo se puso muy loco con esto porque piensan, correlacionan la desobediencia civil con la rebelión, que son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, les adelanto, han habido en Colombia 3 presidentes previamente que han asomado ideas bueno, incluso Petro también durante el estallido. 4 presidentes que han hablado de desobediencia civil de alguna manera. Uribe durante el proceso de paz anunció una resistencia pacífica, constitucional y legal, pero básicamente pues era eso. Por el otro lado también estaba Laureano Gómez, que en su momento dijo que iba a ser el país indivisible durante la República Liberal, y también Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, la resistencia civil es un mecanismo que ha usado personas como Martin Luther King Jr. y como Mahatma Gandhi, ¿no? Mandela. Entonces tampoco hay que echarle mucha tiza al asunto, pero pues en lo personal, y ya les adelanto lo que pienso, yo creo que es un derecho, cada quien verá si hace resistencia civil o no. El problema, y yo aquí sí lo veo frente a lo que dice Cepeda, es el condicionante. Es decir, yo entraría en resistencia civil ante una ley que considere ilegítima o injusta, y de ahí es el fundamento de la resistencia civil, o ante una autoridad ilegítima o injusta. Nos guste más o nos guste menos este tipo de autoridad legítima. Sí. Eso no lo podemos discutir. Sin embargo, pues condicionarlo al hecho de abandonar la ciudadanía estadounidense, pues no me parece que sea una razón lo suficientemente válida. Sobre todo porque es que el miedo que todos tienen es a que sea un presidente entreguista, pero la experiencia nos ha enseñado que aquí sin necesidad de doble ciudadanía han entregado el país a los Estados Unidos. Total. Entonces, la verdad, pues, vuelvo y digo, es un derecho que tienen, que quien quiera asumirlo lo asume. En algún momento yo también he entrado en desobediencia civil. De hecho, les cuento rápido, a principios de esta legislatura se trató de hacer una reforma política en la que el voto era obligatorio. Y yo redacté inmediatamente, aunque esa parte del voto obligatorio no pasó, yo inmediatamente redacté una objeción de conciencia para irla a consignar donde fuera necesario, para que a mí no me lo aplicara. Eso es un tipo de desobediencia civil. La objeción de conciencia es una manera de desobediencia civil. Entonces también es para no alarmarse que eso no es tampoco un llamado a incendiar nada. No sé qué opinan ustedes. Bueno, pues a ver, a mí en primera instancia me parece que está fuera de timing. O sea, el tiempo es muy temprano para poder llamar una desobediencia civil primero. Y la otra sí me parece ambigua. Es decir, sí, desobediencia civil coloca varias cosas, pero como el hecho de que vayan a extraditar a Petro, lo de la
doble ciudadanía, que, ojo, el problema de la doble ciudadanía no es porque sea con Estados Unidos, es por el juramento específicamente que tiene la ciudadanía de Estados Unidos. Pero hay que esperar aquí una acción presidencial. Es decir, habría que ver qué es lo que en realidad va a hacer Abelardo de la Espriella. Y ante ello decir, bueno, yo me declaro en desobediencia civil por esto y esto y esto, con esto y esto. No, y además que, a ver, en el caso de Estados Unidos con el juramento que hace Abelardo, pues lo preocupante no es tampoco ni el juramento, sino lo que viene haciendo Donald Trump con estos países en Latinoamérica, que obviamente postula un candidato, apoya a ciertos candidatos de derecha, o como lo quieran llamar, y eso es lo preocupante. Y lo que decía Andrés, concuerdo con él. Yo creo que no necesita Abelardo haber hecho un juramento o ser ciudadano para saber que este país va a ser entreguista a Estados Unidos o que va a tener preventas con Estados Unidos. A mí eso tampoco me parece descabellado, me parece muy normal. Y sumo a las palabras porque tampoco puedo alargarme en estos comentarios porque pienso exactamente igual que ustedes. Creo que también es un destiempo de Iván Cepeda y creo que vuelve a fallar en los tiempos. Creo que otra vez Iván Cepeda vuelve a fallar, a pesar de que yo apoyo ese gobierno, apoyé a Iván Cepeda. Pero sí tengo que dejar claro algo, es que la desobediencia civil no es un llamado a incendiar el país, pero sí vamos a tener en cuenta esos 12.700.000 personas que vamos a estar allí pendientes de este gobierno, haciendo auditorías, haciendo intervenciones a través de los medios como estos canales que son alternativos y ahí sí vamos a estar haciendo toda la desobediencia civil que quieran, en el sentido y en el cual esté bajo la ley y la Constitución que nos permita, porque tampoco yo estoy a favor de salir a destruir o incendiar o vandalizar este país. Yo creo que no, hay que esperar qué va a pasar con Abelardo de la Espriella, pero lo que va a pasar es una cosa que ya tenemos presente, que lógicamente la gente que votó por Abelardo cree que no va a pasar y ya empezamos con pie derecho, podríamos decirlo, con el tema del empalme, con lo que hemos venido hablando y pues ¿qué puedo decirles? Es tiempo y que estamos de acuerdo en el sentido de que Estados Unidos va a meter la pata aquí en su patio trasero, como él lo llama. Sí, Abelardo, no sé si el contacto con Estados Unidos lo hace un hombre entreguista. O sea, no sé si llega a la presidencia porque es entreguista o llega a la presidencia y se hace entreguista. Yo me remito, por ejemplo, a Chile. ¿Qué pasó con Kast? Kast en la primera semana de gobierno que llega empieza a privatizar ciertos sectores que son públicos en Chile. Si yo me analizo Argentina, lo que llega a hacer Estados Unidos con Argentina es prácticamente lo mismo y lo está haciendo con Novoa. Y las declaraciones que hace Donald Trump con la doctrina Monroe 2.0, abiertamente apoyando un candidato de estos, pues también en otras regiones del país o a nivel mundial, es que en otras dimensiones de las naciones, él está perdiendo. Y si está perdiendo en un lado, pues tiene que venir a sacar de otro lado donde no tiene. Y donde no la tiene, pues en Colombia, por ejemplo. A mí sí me parece que eso, vamos para allá. Bueno, muchachos, ya para despedirnos, muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí. Invitarlos al próximo episodio. Recuerden que tenemos ya canal de YouTube, tenemos página en TikTok para que nos puedan seguir. Sigan a Andrés Flindo, que también hace contenido, David Yamel R, que también hace contenido, y pues nosotros que estamos haciendo este tipo de dinámicas que creo que van a ser importantes de ahora en adelante para el país. Muchachos, ya para terminar, el recomendado de la semana. David, ¿qué librito vas a recomendar esta vez? Ok, bueno. Yo pongo sobre la mesa una novela corta, no satírica. No es. Tiene como tema central una crítica al totalitarismo, específicamente una crítica al estalinismo y a la Revolución Rusa. De George Orwell, publicado en 1945, La rebelión de la Granja. Perdón, La rebelión en la Granja. Un libro que habla de totalitarismo, explica bien cómo son los pasos y cómo una muy buena intención puede terminar en algo nefasto. Además es un libro fácil de leer. Muy bien. Y es corto. Es corto. Es corto. Bueno, no, yo sí me voy a ir por algo un poco más denso, del señor José Ortega y Gasset, a pesar que es Ortega y Gasset, es una sola persona. Uh-huh. La rebelión de las masas. Y la premisa básicamente es que no siempre gobiernan los mejores, sino muchas veces gobierna la mediocridad. La rebelión de las masas termina explicando algo que resulta a veces incómodo. O sea, analiza el ascenso del hombre masa. Esto es muy correlacionable con lo que está pasando en Colombia. Analiza el ascenso del hombre masa que impone su mediocridad y desplaza a las élites culturales.
el autor advierte que sin exigencia intelectual ni responsabilidad, la sociedad corre el riesgo de degradarse y debilitar sus instituciones. Y el hombre masa no es necesariamente el pobre, no lo es de hecho. Es el que cree que su opinión vale lo mismo que cualquier otra, sin esfuerzo y sin conocimiento. El tío Pancho. O los personajes que vemos en TikTok. Bueno, si yo les digo por qué voto el tío Pancho, no les sorprendería tampoco, ¿no? Sí, no, estoy completamente Y el problema es que cuando ese tipo de mentalidad domina, el nivel baja, y es justo lo que ahorita está ocurriendo. Hoy se ve clarísimo los debates políticos en redes donde gana el que grita el más fuerte, donde reinan los eslóganes y las frases vacías, lo duro que muerde el tigre, la patria milagro, y ese ruido termina influyendo en las decisiones reales. La democracia necesita correlación. O sea, claro, con el libro que yo propongo. Sí. De hecho, yo propongo el libro precisamente porque quisiera adelantarme a lo que podría llegar a ser un gobierno totalitario. Es decir, tiene un eslogan, hay alguien que ya ha visualizado de forma filosófica cómo sería ese posible estado. Hay otra persona que se las da de intelectual y comienza a tener privilegios por ello y comienza a subordinar a todo el mundo. El mensaje final del libro, que les recomiendo, de La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, es que si bien la democracia necesita participación, pero también necesita criterio, y eso no siempre lo traen las mayorías. Ahí se las dejo. Muy interesante. Bueno, pues yo estaba pensando en recomendar una novela, porque yo creo que hay gente también que le gustan las novelas literarias. Entonces estaba pensando recomendar un librito que me leí hace poco de Gabriel García Márquez, que se llama En agosto nos vemos. Y la verdad a mí particularmente me gustó mucho. Es una novela muy corta, el libro es muy barato además, y tiene una particularidad. Digamos, hay una historia de una pareja en donde la esposa viaja todos los años a visitar a la mamá, que ya falleció, la visita en una región apartada de Colombia, y se encuentra con un tipo en donde le es infiel al marido. Una relación que es muy bonita y ella cada año que viaja allá se reencuentra con este tipo. Y el final pues se lo dejo ahí, es un libro de verdad muy entretenido y bueno, tiene mucha realidad mágica como bien lo hace Gabriel García Márquez. Adiós. Muchachos, pues.